Claro. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, llegamos entonces a el último encuentro de este curso de 5 clases sobre el género biográfico. En esta oportunidad nos toca ver Suetonio. Ya habíamos arrancado con la introducción del autor, bueno, hace 2 semanas. Así que hoy que nos reencontramos voy a hacer un mini repaso o sea, en realidad voy a avanzar, pero van a ver que en la forma en la que avance, además voy a retomar algunas de las cosas que dijimos de la caracterización del estilo de Suetonio como para después abordar las biografías que nos tocan, que son las de Julio César, la de Augusto, la de Tiberio, la de Calígula y de Nerón. Por supuesto que vamos a hacer una selección. Traté de que sean como los pasajes, no sé si los más representativos, pero tal vez pasajes que sean de lectura amena, que a su vez igual nos sirvan para ilustrar los fenómenos que quiero mostrar en relación a, bueno, las particularidades de Suetonio. Y como habrán visto en el programa, también una de mis intenciones es la de cotejar con otras fuentes antiguas, entonces algo de eso voy a hacer. Va a ser una clase con bastante contenido, porque, bueno, hay mucho que ver, así que por eso también me interesaba compartir ahora en el chat, como hice, el sitio web, o sea, ya lo tienen ustedes igual, pero por las dudas, para recordarles que ahí van a tener también bibliografía o algún que otro material que les puede servir de complemento, porque la verdad es que un poco, bueno, mi intención en este curso es incentivarlos a la lectura de las fuentes. Y también algo que me parece que sugerí en el inicio del curso y que bueno, ahora lo vuelvo a decir y si me queda tiempo lo digo también al final, que es el hecho de que a veces el género biográfico es considerado un género menor, un género a caballo entre la literatura ficcional y la historia, pero en verdad si uno tiene las herramientas para abordarlo, puede ser muy útil para la reconstrucción histórica y, por supuesto, bueno, dentro de los que nos dedicamos en general a la antigüedad, para también por gusto, por acercarnos a una lectura también literaria, ¿por qué no? Siempre insisto por eso, sabiendo cómo leer, cómo acceder a él. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Les voy a pedir disculpas, pero acá ya está haciendo bastante calor y tengo la ventana abierta, entonces se escuchan los autos que pasan. A mí me aturde, ustedes no lo escuchan, yo ya sé cómo es esto, el micrófono solo toma mi voz, pero a mí me pasa que de repente me distraigo y ustedes no saben por qué, y es por eso, porque tengo un flor de ruido en la ventana que ustedes no escuchan, eso lo aclaro por la... Bueno, la vez pasada, entonces, habíamos visto a partir de esta obra de Wallace la introducción a las obras en general que tenemos de Suetonio, y yo les había recomendado el libro de Wallace Hadrill porque me parecía un buen acceso a Suetonio de manera general. Y habíamos dicho que, por supuesto, además de todas estas obras que no se conservan, ¿no? Lexicográficas, anticuarias en general, o ensayísticas, o de índole diversa, nosotros, por supuesto, que nos vamos a detener en las vidas de los 12 Césares, dentro de lo que se consideraría la obra biográfica de Suetonio, que también consiste en esta obra que se llama Hombres Ilustres y otra que es Cortesanas Famosas. De Hombres Ilustres algo tenemos, de estas cortesanas famosas no. Pero habíamos dicho respecto de Hombres Ilustres que era lo que había inspirado a Friedrich Leo, quien había hecho la clasificación entre biografías peripatéticas y alejandrinas. Había inspirado a Leo esta idea de que las biografías de Suetonio son eh, mm, asociadas a cuestiones más de tipo erudito. Y es porque estaba pensando en estas otras vidas, porque si pensamos desde lo que es la vida de los Césares, son vidas más políticas, o sea, daría cuenta más bien de lo que habíamos visto en la clasificación de biografías peripatéticas. Entonces, hecha esa salvedad, eh, avanzo entonces. De las vidas de los Césares, esto ya lo dije, pero lo retomo, eh, vamos a tener las biografías de Julio César, de Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Claudio, de Nerón, de Galba, de Otón y Vitelio, de Vespasiano, de Tito y de Domiciano. Yo ahí les pongo más o menos las fechas aproximadas, pero va de un rango desde el 100 antes de Cristo al 96 después de Cristo. Y habíamos comentado que la obra ha tenido su
redacción aproximada entre el 119, 120 a 128 con muchas preguntas, con muchas dudas. Pero lo mismo que nos pasaba con Plutarco, se consideran obras de madurez del autor. Y habíamos hecho el comentario respecto de que, bueno, la última vida es la de Domiciano y es relativamente cercana esa biografía o ese, el gobierno de Domiciano es relativamente cercano al momento en el que Suetonio escribe. Entonces no es imposible que el autor esto le pese de algún modo a la hora de llevar a cabo su redacción. Es decir, va a haber probablemente algunas opiniones que probablemente Suetonio se reserve respecto de las figuras imperiales, justamente por la cercanía, pensando sobre todo en las últimas biografías, ¿no? Y por supuesto ya adelantamos el hecho de que son Césares en, eh, comenzando con Julio César, son emperadores, menos Julio César, por supuesto, pero bueno, es el que inicia justamente esta tradición de mandatos eh, de este estilo, ¿no? Así que ese es el motivo por el que lo incluye. Y entonces para repasar esto, creo que llegué a comentarles esta cita de- en relación a esto que acabo de mencionar, ¿no? Dada la época en la que se escribió, la empresa implicaba cierta temeridad. La obra abarcaba las vidas de 12 Césares, desde Julio como precursor y epónimo de la primera dinastía imperial, hasta el último de los Flavios, que es Domiciano. La decencia exige una pausa pues aunque en el interín habían reinado y fallecido dos Césares más, los lazos formales de continuidad entre Nerva y Trajano y el emperador reinante eran tan fuertes que en la convención habría impuesto un tratamiento panegírico. Y estas vidas no debían ser un panegírico. La temeridad consistía justamente en volver a tratar un tema tan pronto, recientemente abordado por un clásico de la historiografía. Nos referimos a Tácito. Vamos a ver hoy en esta clase alguna relación que voy a mostrarles entre Tácito y la obra de Suetonio. Entonces acá hay algo también de, eh, entonces, no solo de la osadía de Suetonio, pero también hay algo de que esa osadía eh, probablemente también implique esto, como cierta conciencia de la cercanía de Domiciano para su contexto, y eso pueda generar cierta atenuación de algunas opiniones sobre el imperio, pero por otro lado, también el hecho de que esa osadía o esa temeridad que menciona Hadril, la podemos relacionar con el hecho de alguna manera de competir con Tácito. Mientras que Tácito escribe historia, bueno, Suetonio va a dar su versión de los hechos, que no es histórica justamente, sino biográfica. Entonces, en ese juego también me resulta interesante la relación entre biografía e historia que ya comentamos. Y lo que voy a hacer ahora, para que ustedes piensen cuando empecemos a comentar las biografías, es dar algunas caracterizaciones del género ya puntualmente para el caso de Suetonio. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos, ¿no?, que esto es la llamada bibliografía erudita alejandrina, que es algo que ya mencioné. A diferencia de la biografía de Plutarco, la biografía de Suetonio tiene un esquema temático. Habíamos dicho, no abandona la cronología, por supuesto, no es una obra posmoderna donde nos va a arrancar por la muerte y nos va a terminar con el nacimiento, por decir algo exagerado, sino que simplemente dentro de esa cronología va a haber momentos en los que el autor se va a detener en temas. Por eso se habla de que el esquema es más bien temático. Y ustedes ahora lo van a ver, va a haber parágrafos enteros, capítulos en realidad, además de parágrafos, que el autor le dedica casi a la manera de un excurso a determinados temas que son fundamentales para su recorrido biográfico. Y eso se llamaba per species, eso es lo que quiere decir, por rúbricas, por temas. Y ahí les pongo algunos ejemplos de cuáles serían esos temas. Podría ser el origen, la familia del personaje, el nacimiento, prodigios eh, relacionados con eventos importantes de esa vida, anécdotas que las va a compendiar, depende de la temática, todas juntas, algo de la carrera política también lo va a mencionar todo junto, eh, acciones concretas, bueno, carácter, describir el carácter, algo del aspecto físico también puede aparecer, y la muerte.
Después, algo más que podemos agregar es que es un tipo de estilo más bien informativo. Apela a ser claro y conciso y no a ofrecer tanto ornato para eh, el texto. Habíamos dicho que justamente esto Leo en su clasificación de las biografías alejandrinas lo había descrito en función de que eran un tipo de biografía que circulaba en un ambiente erudito, que servían para introducción a las obras literarias. Entonces, eran como una especie de añadido a algo más. No había esmero literario, no estaban pensadas para el gran público. Eran para que gente conocedora tuviera esa información a mano. Y entonces, lo importante era más bien la claridad y la concisión antes que el ornato literario, ¿no? Entonces, acá hay algo que también ya podemos comparar con Plutarco, que es no pretende ser estrictamente educativo, aunque por supuesto toda la literatura antigua tiene como fin último la paideia, la educación, pero no es educativo en sí, como vimos en Plutarco, que el autor manifestaba abiertamente que su obra era para corregir o para que sirva para modelar la propia forma de ser a partir de esos personajes. Acá eso no lo tenemos. Lo mismo que el juicio de valor. Suetonio tiene un juicio de valor de cada uno de los personajes. Ahora vamos a ver que eso se ve en la propia descripción, pero no necesita hacerlo demasiado explícito. Y eso está en función justamente de que le interesa más la información que este aprendizaje, digamos, ¿no? Después, en la medida en la que también vimos a este personaje de Suetonio como ocupando diferentes cargos en el imperio, bueno, hay algo de esto que se transmite en la obra, entonces vamos a ver, por ejemplo, interés por elementos asociados con la cultura, se va a detener en momentos en los que habla de la formación, por ejemplo, de los emperadores, lo mismo que de cuestiones de la administración imperial, y probablemente eso está en función de que él mismo era justamente un mandatario, bueno, tenía un cargo, no más que eso. Y después, volviendo a lo del estilo informativo, hay pasajes en los que Suetonio va a dar cuenta de qué fuentes usó y qué documentos usó. Yo en esta clase, por cuestiones de tiempo, no lo puse porque es un tanto aburrido a veces de leer, pero eh, hay muchos pasajes en los que se detiene bastante Suetonio en, algún ejemplo traje, pero hay ejemplos que son más largos, en donde hay párrafos y párrafos dedicados a exponer que él leyó tal documento y que sobre la base de eso es que da esa información. Eh, es en la dinastía Flavia donde menos hay de eso. Eh, Probablemente justamente por la cercanía. Y después está esta idea que ya venimos trabajando para el género biográfico, que es el valor del detalle respecto de lo que es la historia, que son los grandes hechos, la profusión de supersticiones y prodigios, que hoy vamos a ver bastante de esto en la obra, que esto es una diferencia con Plutarco. Plutarco no es que omite hablar de supersticiones y prodigios, ¿no? Pero sí tiene una mirada más asociada con su propio rol de sacerdote en Delfos, que habíamos dicho. Entonces, su mirada, la mirada de Plutarco es más bien filosófica, es más bien la de tratar de entender algo de estos fenómenos tal vez inexplicables que pueden ser estos prodigios, y algunas veces los puede entender como mensajes de la divinidad, pero los trata de enmarcar en ese pensamiento filosófico que tiene. Suetonio no. Suetonio da cuenta de esto como uno más que cree en ellos en algún punto. Después, no deja de haber algo de la búsqueda de entretenimiento en la obra, ¿sí? Que es parte también de lo que implica ese regodeo por la erudición. Eh, entonces, hay sí un interés en que en todo caso el valor literario esté puesto en que sea una obra entretenida, si se quiere. Y bueno, parte también de la forma en la que esto puede resultar entretenido es añadiendo citas literarias. Vamos a ver citas de poemas, vamos a ver incluso en griego, en latín, va a haber variedad en esos textos que es una forma de entender esto, justamente es en relación con esa construcción literaria para hacer amena la lectura. Y entonces, a ver, yo les voy a mostrar acá tres pasajes para que dimensionen esta división de las que les hablé, la división per especies o la división por rúbricas, lo es una posible traducción, o por temas, para que aprecien cómo se da
esa distinción, pero de manera explícita, es decir, donde Suetonio abiertamente da cuenta de ese ordenamiento en su obra. Y traje tres pasajes, dos de Augusto y uno de Nerón. En el de Augusto, en el capítulo 9, fíjense que dice, después de haber presentado el conjunto, por así decirlo, de su vida, pasaré a exponer cada una de sus partes, pero no por orden cronológico, ven acá está la cuestión, sino a través de sus distintos aspectos. Entonces acá está neque per tempora sed per species, para poder describirlas y hacerlas comprender de forma más clara. Ven que acá también está el interés del propio autor respecto a esta claridad. Entonces, dio en la biografía de Augusto, esto es bastante claro, da una serie de, eh, de datos, o sea, bueno, una narración biográfica más o menos convencional de manera cronológica y en algún momento dice, bueno, acá ya está, freno, va a dar distintos temas que son aspectos que cubren la descripción de ese personaje y después va a ir a la muerte, ¿sí? Así es como procede, la muerte siempre va a estar al final, o todo lo que tiene que ver con la muerte va a estar. Y después les muestro otra parte de Augusto, puesto que ya he referido cuál fue su conducta en los cargos militares y civiles, así como en la dirección del Estado por toda la tierra, tanto en paz como en guerra, pasaré ahora a exponer su vida íntima y familiar. Igualmente útiles fueron sus costumbres y su fortuna en su casa y entre los suyos desde su juventud hasta el último día de su vida. Acá hay otra, ven, otra distinción entre lo público y lo privado. Por ejemplo, otros dos temas o rúbricas. Y en el caso de Nerón, fíjense que dice, he agrupado estos hechos, algunos de los cuales no merecen la menor censura, mientras que otros son incluso dignos de grandes alabanzas, para separarlos de sus vilezas y sus crímenes, de los que hablaré a continuación. Entonces, acá también de nuevo el autor se muestra consciente de este ordenamiento. Hay una descripción eh, en algún momento de la biografía de la parte más reprochable, si se quiere, de ese personaje. Bien, y entonces, para pensar en esto de que fui adelantando también en relación al método y cómo la biografía eh, de Suetonio tiene sus particularidades, les leo acá esta otra obra que se las recomiendo de Tristan Power, que se llama Suetonio el biógrafo, y les leo un pasajecito que retoma algunas cuestiones de las que ya hablé que dice, a comienzos del siglo XX, el erudito alemán Friedrich Leo sostuvo que Suetonio conocía dos tipos de biografía, entre los cuales podía elegir el modelo para sus vidas imperiales. Uno provenía de la tradición filosófica peripatética, vinculado a la vida moral, que seguía el desarrollo cronológico de la carrera del biografiado y resultaba adecuado para los hombres de acción. El otro era la llamada biografía alejandrina, que organizaba los hechos por temas, perspicies, y se había utilizado para describir las vidas de figuras literarias. Dado que poetas y escritores no participaban en la historia del mismo modo que los reyes o los generales, este método temático les resultaba más apropiado. Sin embargo, Suetonio eligió este formato para sus hombres de acción, los emperadores, lo cual, según Leo, fue una mala decisión, pues los emperadores eran figuras públicas inmersas en la historia y sus actividades se ajustaban mal a un esquema temático. Hasta mediados del siglo XX, Suetonio fue considerado un mero recopilador mecánico de datos sin verdadero talento literario. Esta cita yo la traigo justamente para rebatirla, para dar cuenta del hecho de que es verdad que ha sido un problema de la crítica en general el estudio de la obra de Suetonio porque se lo consideraba, como se dice acá, ¿no? Un mero recopilador. Y justamente esta idea de que, bueno, termina usando un tipo de biografía que no es la mejor para estos hombres de acción como serían los políticos. Entonces, bueno, todas estas tensiones para ya nuestra época, la crítica las ha abandonado, pero no deja de haber cierto prejuicio aún, sobre todo o sea, a mí me pasa que desde la literatura hay muchos estudios que justamente reivindican el estudio de las estrategias narrativas, de las estrategias literarias de Suetonio. Creo que el paso es tal vez que sea desde la historia que se le dé, con las precauciones del caso, mayor importancia. Y después, ya saliendo de lo que es el género, pero pasando a el contraste con la historia, tomo lo que dice Wallace Hadrill, que dice, la reacción de Suetonio ante el dilema fue enérgica. En lugar de dejar que la biografía, o sea, ¿cuál es el dilema? Historia y biografía. Entonces, ¿qué dice? En lugar de dejar que la biografía se convirtiera en historia, decidió escribir no historia. Sus césares pueden definirse tanto por las opciones que evita
como por las que adopta. Considerar una especie de historia alternativa y más aún una historia fallida es una tentación que debe resistirse a toda costa. No hay motivo para suponer que pensara que la historia imperial debía ser más biográfica. La historia para él era lo que escribía Tácito. No tenía razón alguna para no admirarlo. Escrita por alguien que comprendía la vida pública, según su definición tradicional, devastadora en su exposición de los resortes de la acción humana y desde el punto de vista estilístico, una obra maestra deliberada difícilmente podía ser igualada en sus propios términos. Acá está esto que les digo de la tensión con Tácito, su contemporáneo. Suetonio no quiere hacer historia, ya la hizo Tácito y él lo admira, dice Wallace Hadrill. Suetonio fue demasiado modesto, demasiado honesto como para desafiar a Tácito, pero aún quedaba espacio para un suplemento. Como hombre de letras y servidor de los Césares, tenía algo que añadir, el historiador y el erudito se complementan, no hay necesidad de elegir entre ellos. ¿Sí? Entonces, acá está como el entrecruce de lo que implica la biografía de Suetonio. ¿Sí? No es historia, es una obra que es producto de la erudición de nuestro autor y por supuesto está atravesada, sí, por hechos históricos, eso por supuesto. Bueno, y antes de meternos entonces en los ejemplos, les traigo un esquema mínimo, pero muy general, de cómo aparecen las biografías, cuáles son el esquema básico que puede aparecer en las biografías, con muchas excepciones también, ¿no? Pero de manera general, nosotros vamos a tener siempre un prefacio o una introducción en donde va a aparecer la gens, la familia del personaje. Esto puede ser más o menos largo, pero acá está de nuevo esta faceta erudita de Suetonio, ¿no? De haber recabado, haber buscado información, seguramente de archivo, como habíamos dicho, en tanto que su labor se lo permitía. Y entonces de aquí es donde lo que obtenemos primero es justamente varios párrafos, en algunos casos, sobre esto. Y acá es per tempore en principio, porque acá es si arranca con el nacimiento o arranca con la gens, o sea, con los orígenes incluso de esa propia familia, bueno, es cronológico. Después, en general vamos a tener una distinción entre la vida previa al cargo de emperador y la vida en el cargo de emperador. La vida previa al cargo nos sirve, un poco como en la misma línea que habíamos visto en Plutarco, para dar cuenta ya de cuáles son esos rasgos de la personalidad del personaje que lo van definiendo. Y en general después va a haber un contraste, no siempre explícito, pero muchas veces hoy lo vamos a ver, en relación a cómo es esa misma actitud, esa misma forma de ser en el cargo de emperador. Y después tenemos ahí tengo una errata es privada y pública. Acá cuando después habla de la vida privada del cargo, después de que ya cuenta todas las acciones durante el gobierno, ahí es perspicuous, porque además de lo cronológico empieza a jugar también lo temático. Puede haber también, sobre todo esto, ¿no? Distinción entre vida privada y pública. Y por último, la muerte. La muerte es relatada con bastante interés en las biografías suetonianas. Eh, yo van a ver que hoy me detengo bastante en eso porque justamente eh, codirijo en la actualidad un proyecto de investigación que en realidad vengo codirigiendo varios proyectos de investigación en la Universidad de El Salvador sobre justamente los relatos de muerte en Suetonio. ¿Por qué? Porque para, digamos, nuestro equipo de investigación está justamente yendo detrás de la hipótesis que habla de una especie de género literario aparte, que sería el necrológico, que hubiera tenido, que habría tenido su auge en época imperial y de lo que parece Suetonio tomar algo. Entonces van a ver que voy a hoy mostrar bastante, pero no está sesgado solamente por aquello que justamente estoy investigando, sino porque justamente creo que es algo que es clave también para entender a las biografías. Bueno, con esto entonces cierro esta introducción, dejo de compartir esta diapositiva, ¿dónde está? Deja de compartir acá. Y ahora voy a pasar entonces a compartir el, la diapositiva sobre las distintas biografías.
Ahí estamos. Bueno, entonces arranco entonces ahora, voy a comenzar con la vida de Julio César. Hay muchas cosas interesantes para comentar, pero yo me voy a detener en uno de los pasajes tal vez más dramáticos, que es justamente el del asesinato, que ha dado lugar también a múltiples manifestaciones literarias. Tal vez Shakespeare es el que mejor ha captado, por muy ficcionada que sea esa narración, en el sentido de, bueno, de relato, es una obra de teatro, por supuesto, pero me parece que es el que con mejor dramatismo lo ha captado. Y bueno, Shakespeare es lector de Plutarco, ¿sí? Ha leído las traducciones inglesas a la obra de Plutarco, que a su vez venían del francés. Entonces, es interesante esa lectura también. ¿Y por qué menciona Plutarco? Porque justamente una de las cosas que voy a hacer ahora es mostrarles cómo cuenta Suetonio esto y compararlo con cómo lo cuenta también Plutarco, porque Plutarco también tiene una vida de César. Estaba en nuestro programa, en el programa del curso, y yo lo dejé justamente para el final, pues bueno, no quería seguir machacando tanto con Plutarco, pero bueno, ahora vuelve porque así yo les voy a mostrar alguna comparación entre uno y otro eh, con este episodio. A ver, eh, nosotros tenemos acá esperen que estoy moviendo los dibujitos, ahí están los dibujitos, no los cuadraditos de eso. Estoy ahora retomando desde aproximadamente el final de la biografía, que es aproximadamente en 80, cuando ya se empieza a gestar la conspiración, ¿no? Eh, los personajes más importantes que van a ejecutarla son justamente Casio y Bruto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, empiezo acá como para ir acomodándonos un poco en la temática, ¿no? Estaban conspirando, los cabecillas eran Gallo Casio, Marco y Décimo Bruto, dudaban primero si divididos en dos grupos, o uno lo arrojarían del puente mientras llamaba a las tribus a votar durante las elecciones en el campo de Marte, y otros lo recogerían abajo para matarlo, o si lo atacarían en la Vía Sacra o al entrar al teatro. Pero cuando se convocó al Senado para los idus de marzo en la curia de Pompeyo, no dudaron en preferir esa fecha y lugar. Entonces, idus de marzo y la curia de Pompeyo van a ser los lugares, o sea, el lugar y tiempo elegidos. Y yo ahora les voy a ir mostrando acá, primero, algo que ya adelanté, que es fundamental en la biografía de Suetonio, que es la aparición de prodigios. Esta muerte fue anunciada por enorme cantidad de prodigios. Entonces, fíjense, yo les voy resumiendo algunos. Primero, lo que dice es, bueno, prodigios, como lo comenta Suetonio, ¿no? Prodigios evidentes anunciaron a César el asesinato del que iba a ser víctima. Pocos meses antes, cuando los colonos establecidos en las colinas de Capua por la ley Julia demolían unos sepulcros antiquísimos para levantar casas de campo, se halló en la tumba en que según la tradición estaba enterrado Capis, el fundador de Capua, una tabla de bronce escrita en lengua y caracteres griegos con el siguiente significado: que en el momento en que se hubiesen desenterrado los huesos de Capis, tendría lugar la muerte de un descendiente de Iulo, a manos de sus hermanos de raza. Entonces, fíjense un primer presagio tan explícito, ¿no? O sea, se revelan estas tablillas que están en griego, probablemente denotando su antigüedad, eh, y es muy explícita respecto de que el que va a ser asesinado es un hijo de la Get Julia, a manos de, además, de sus hermanos de raza, ¿no? Que es justamente la traición que va a sufrir eh, César. Entonces, el primer prodigio es esta tabla de bronce escrita en griego. Después va a aparecer, ahí está, no me funcionaba el efecto, unos caballos que habían consagrado el río Rubicón al atravesarlo y dejado sueltas y sin guardia, rehusaban obstinadamente el pasto y vertían abundantes lágrimas. Caballos que lloran. Otro presagio. Después que es el de la famosa advertencia de Espurina, que le aconsejó que se guardara de un peligro que no iba a ir más allá de los idus de marzo. Acá lo que dice Suetonio
esto se los comento también pensando en que hay muchas versiones de este mito, bueno, de este mito, de esta anécdota. Acá lo que se dice es simplemente que Espurina le avisó, algo te va a pasar en los idus de marzo, o no va a pasar de los idus de marzo una desgracia. Después, qué otro presagio? En las vísperas de esos idus, unas aves de diferentes especies se lanzaron desde un bosque cercano en persecución de un pájaro reyesuelo que, llevando una rama de laurel, penetraba en la curia de Pompeyo y lo despedazaron allí mismo, ¿no? Entonces, un pájaro despedazado en la curia de Pompeyo, por supuesto, un anuncio de lo que le va a pasar a él mismo. Eh, y por último, fíjense cómo acá están mencionados los sueños que tiene tanto César como su esposa Calpurnia. La noche que precedió al día del crimen, el propio César se vio a sí mismo en sueños, unas veces volando por encima de las nubes, otras estrechando la diestra de Júpiter. Por su parte, su mujer Calpurnia soñó que se derrumbaba el techo de la casa y que su marido era asesinado en sus brazos, y de improviso las puertas del dormitorio se abrieron solas. Entonces, eso es, por un lado, lo que va anticipando este tono bastante ominoso que tiene todo el relato, ¿no? ¿Y qué va a decir Suetonio de esto? Porque esta importancia de los prodigios está en función, acá sí, del hecho de que son relevantes para relevar el carácter de los personajes. Porque primero lo que dice acá Suetonio es que, bueno, debido a estos presagios y también al mal estado de su salud, estuvo largo tiempo dudando si quedarse en casa y aplazar los asuntos que tenía pensado tratar en el Senado. Pero ¿qué dice? Que Décimo Bruto lo exhortaba a no defraudar a los senadores, que en gran número la esperaban desde hacía tiempo, entonces salió de casa aproximadamente a la hora quinta. Entonces, siguen las advertencias. En duda, pero siguen las advertencias. Sale de su casa y un individuo que no se identifica le da algo, un escrito que delataba la conjura. Pero, ¿qué hizo César? Bueno, evidentemente era algo que le pasaba frecuentemente, que es que le daban peticiones por escrito de cosas. Y entonces, ¿qué hizo? Bueno, le dieron un papelito, él lo agarró en la mano izquierda, como para leerlo más tarde, nunca lo leyó. Un signo trágico respecto a esto. Y después, otro anuncio que es este de, luego de haber sacrificado muchas víctimas y al ver que no podía conseguir presagios favorables, entró en la curia despreciando el escrúpulo religioso y riéndose de Espurina, acusándolo de farsante porque los idus de marzo habían llegado sin que a él le sobreviniera ningún mal, aunque aquel replicó que efectivamente habían llegado, pero que aún no habían pasado. Entonces, acá que tenemos entonces esta burla a Espurina. Si ustedes advierten algo de la forma en la que esto está narrado, esto parece casi un resumen de la historia. Es muy conciso, muy compacto, está dándonos los hechos mínimos e indispensables. Esta idea de Espurina es como, es algo bastante significativo, bastante importante. Sin embargo, porque justamente es una advertencia que se le había dado en 80, en el capítulo anterior ya estaba esa advertencia, y acá simplemente es como que Suetonio lo despacha muy rápido. Esto se los menciono porque ahora lo van a comparar con Plutarco, como lo dice. Pero lo que sí me interesa es esta idea de que hay una duda del personaje y que eh, hay un montón de signos que le indicaban actuar de un modo y el personaje actúa de otro modo, decide actuar de otro modo, ¿no? Entonces, yo les traigo acá, entonces, cómo narra esto Plutarco. Y van a ver ahí, para mí, bien clara la diferencia entre un estilo de biografía y otro. No, voy a tratar de ser lo más imparcial posible, pero bueno, mi corazón siempre va a estar con Plutarco, pero van a ver acá la diferencia porque miren cómo arranca toda esta cuestión de los presagios, ¿no? O sea, Suetonio lo que había dicho era, prodigios evidentes anunciaron a César el asesinato del que iba a ser víctima. Y se empieza a contarlos. Plutarco, como ya les adelanté, ¿no? ¿Cómo lo cuenta? Fíjense. Según parece, es más fácil prever el destino que guardarse de él, pues se dice que entonces se produjeron signos y apariciones extraordinarias. ¿Ven cómo Plutarco ya enmarca esto en una reflexión filosófica? Tal vez no podemos evitar nuestro destino, pero sí podemos preverlo, comenta, ¿no? Pero es una reflexión profundamente filosófica. Enmarca el problema, si se quiere, de César en algo más grande, ¿no?
Entonces dice, primero da cuenta de una serie de resplandores, ¿no? Son unos resplandores celestes, ruidos nocturnos difundidos por doquier, aves silvestres que se abatían sobre el foro. Probablemente no valga la pena ni mencionarlos tratándose de un suceso de tanta envergadura. Sin embargo, Estrabón el filósofo cuenta que muchas personas vieron aparecer hombres cubiertos de fuego y que el lacayo de un soldado hizo salir de su mano una gran llama, creyendo los presentes que se quemaba, pero que al apagarse el fuego el hombre seguía indemne. Entonces, fíjense cómo Plutarco introduce incluso una reflexión, o sea, primero la reflexión más general filosófica, después una explicación racional. Bueno, ya sabemos por Estrabón que, bueno, hay la posibilidad de que haya hombres cubiertos con fuego. No tenemos que pensar en signos celestes, tal vez. ¿Sí? Como hay un juego acá que hace Plutarco de racionalizar el hecho, ¿no? Sin descreer de todas formas de los prodigios, pero le ordena a los lectores cautela respecto de esto. Como, bueno, ojo porque ya sabemos por Estrabón que estas cosas pueden darse de este modo y no son, entonces, si es el caso, no son prodigios. Pero en su evidencia en las fuentes evidentemente pesa más, porque después cuenta esto, cuando el propio César celebraba un sacrificio, no se encontró el corazón de la víctima, lo que era un prodigio terrible, pues difícilmente podría la naturaleza engendrar un animal sin corazón. Acá, ¿qué hace Plutarco de nuevo? Nos lo explica. Suetonio no explica nada. Él va dando cuenta de un prodigio tras otro y que en principio el lector entiende, repone. Plutarco no. Plutarco no se explica. Bueno, obviamente, si la víctima no tiene corazón, esto es imposible, entonces esto es algo fuera de la naturaleza. ¿Sí? Entonces, eso ya a Plutarco, perdón, Plutarco, ¿qué hace con esto? Al lector le advierte, bueno, ojo con esto porque esto sí es fuera de la naturaleza. Lo de que mencionábamos de Estrabón es explicable, pero esto no. Y después, fíjense cómo cuenta lo de Espurina. Se puede ir a mucha gente contar, fíjense su fuente. Plutarco sí cuenta la fuente, Suetonio no. Suetonio no dice cuál es su fuente. Plutarco dice es la gente. Bueno, me da una pauta de que hay un de donde él lo saca es de un rumor popular. Se puede oír a mucha gente contar que un adivino le había prevenido que se guardase de un gran peligro el día del mes de marzo de los que los romanos llaman los idus, y que llegado dicho día, al salir César para dirigirse al Senado, saludó al adivino diciéndole a modo de chanza, bueno, aquí están los idus de marzo, a lo que aquel le respondió sin inmutarse, sí, aquí están, pero todavía no han pasado. ¿Ven el dramatismo que le otorgó Plutarco a esto? Y que en algo tan sencillo como entablar ese diálogo, uno se imagina esta historia, se lo imagina. Bueno, perdón que me distraje porque ahora hay un niño gritando. Increíble, perdón. ¿Qué decíamos que había dicho Suetonio? ¿Ven esto como lo había despachado rápido? Acusándolo de farsante porque los estudios de marzo habían llegado sin que a él le sobreviviera ningún mal, aunque aquel replicó que efectivamente habían llegado, pero que aún no habían pasado. Ese discurso indirecto que hace Suetonio le quita completamente el dramatismo a la escena. Bueno, paso entonces y sigo con más comparaciones. Acá sigo con Plutarco, dice, la víspera de esta fecha estaba invitado a cenar en casa de Marco Lépido y según su costumbre estaba allí recostado a la mesa sellando cartas al mismo tiempo cuando la conversación derivó hacia la cuestión de cuál es la mejor de las muertes. César, anticipándose a todos los demás, exclamó la inesperada. Después se acostó con su mujer a dormir como de costumbre y fíjense los sueños. Mientras que el suetonio despachó muy rápidamente los sueños, Plutarco nos cuenta, primero, cuándo sucedieron, ¿sí? En la cena, o sea, posterior a la cena con Lépido, donde además ya venían hablando de muerte. Entonces ya nos arma un clima. Y después, ¿qué dice? Que esto es interesantísimo porque no termina de quedar claro si esto es parte del sueño o parte de algo que efectivamente pasó, pero esto es Plutarco que nos lo cuenta así y a propósito. De repente todas las puertas y ventanas de la habitación se abrieron de par en par y al mismo tiempo, y César, turbado tanto por el ruido como por la intensa luz que despedía la luna, se dio cuenta de que Calpurnia, profundamente dormida, pronunciaba en sueños palabras ininteligibles y emitía gemidos inarticulados. Soñaba que lloraba a su marido, el que tenía entre sus brazos degollado. Entonces, ven cómo es espectacular esta escena, de nuevo. Imagínense esta idea, ¿no? De que se abren de par en par las ventanas
la luz de la luna, ¿no? Es demasiado gráfico esto, ¿no? Después tiene otra versión que dice que no es ese sueño, sino que Carpunia lo que vio es, en ese sueño, adorno destrozado y por ello pedía socorro y lloraba. Sea como fuere, cuando amaneció le rogó a César que no saliera. ¿Ven cómo sigue la cosa? Porque no solo es soñó, lo angustió ese sueño, entonces Calpurnia le dice que no saliera, que aplazara la sesión del Senado, eh, que si acaso no se preocupaba en absoluto en sus sueños, que indagara acerca de su futuro por medio de otros métodos de adivinación y sacrificios. Esto de nuevo, Suetonio no lo cuenta. Acá está dando la causalidad de todo esto. ¿No querés confiar en los sueños? Hace un sacrificio. Suetonio nos cuenta los sacrificios, pero no nos cuenta que son motivados justamente por este hecho, ¿sí? Lo resume, lo condensa. Y después está lo de los temores. De nuevo, Suetonio esto lo decía, debido a estos presagios y también al mal estado de su salud, estuvo dudando. Plutarco dice abiertamente que tiene miedo, ¿ven? Es distinta el abordaje, ¿sí? Eh, entonces, él mismo tenía ciertos temores y sospechas, pues nunca antes había advertido en Calpurnia signos de superstición femenina. Acá hay una cuestión muy interesante en Plutarco, que yo la mencioné en su momento, que es las figuras femeninas como las que portan racionalidad muchas veces frente al hombre, y que es interesante porque en la síncresis o comparación que hace Plutarco, a veces hay sí, comparaciones internas, y las mujeres, igual en el rol femenino que la antigüedad les asigna, en Plutarco muchas veces aportar cierta racionalidad que el héroe masculino no tiene. Entonces esto está en Plutarco, no en Cetonio. Entonces, él la ve alterada a Calpurnia, y ahí es que hace entonces los sacrificios. Entonces, eh, que hacen los sacrificios, le comunican que los presagios son desfavorables, entonces, ¿qué hace César? Fíjense, a diferencia de lo que nos cuenta Suetonio, lo manda Antonio y le dice, no, no hagamos ningún senado, no vamos a ninguna reunión del Senado, ¿no? Y Plutarco después entonces nos cuenta cómo llega finalmente a ir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antonio, lo estoy salteando, para que no quede tan larga la lectura, pero yo les repongo un poco. Lo que hace Antonio es ir hacia donde están Casio, Bruto y los demás, y Bruto le dice, o sea, le dice, no, César no quiere venir, y Bruto le dice, si se les dice a los senadores que se retiren ahora que están instalados en sus escaños y que comparezcan en otra ocasión, cuando Calpurnia tenga mejores sueños, ¿qué dirán los envidiosos? Es sumamente irónica esta imagen, ¿no? Y es, hoy día diríamos, como con un grado de psicopatía, ¿no? Lo que lleva acá adelante Bruto, ¿no? Como que lo está apurando un poco a César. Bueno, no podemos cerrar el Senado hasta que a Calpurnia le toquen lindos sueños, ¿no es cierto, no? Y acá entonces de nuevo, ven cómo están mejor expresadas las motivaciones y explica mucho mejor por qué se da todo esto. Suetonio probablemente, al estar en un contexto romano, bueno, un romano, de romano a romano, no necesita tal vez explicar tanto. Plutarco en tanto griego, tal vez por él mismo necesitaba explicar más cosas, y por eso está más explícito también. Y después creo que hay algo también de, bueno, lo que implica la bibliografía peripatética, que es un poco más elaborada literariamente. Suetonio va a la información, tengo esto, esto y esto y esto. Plutarco no solo la información, sino armármela de un modo también literariamente más atractivo, ¿no? Eh, y después, ¿qué cuentan acá además? Bueno, justamente está esta cuestión de que acá aparece de nuevo la idea, no es un papelito, primero hay un esclavo que le advierte. Es un esclavo de otra casa que se esfuerza por llegar a él entre el tumulto, porque César finalmente ante lo que dice Bruto va a tener que ir. eh, Se abrió paso y le ruega a Calpurnia que no lo, o sea, que lo cuide, porque le va a pasar algo. Y después otra historia es la de Artemidoro. Artemidoro, que era un profesor de letras griegas y por ello tenía suficiente intimidad con algunos de los amigos de Bruto, sabía de la trama, de la conspiración, y llegó con un billete en el que estaba escrito lo que se proponía revelar. Ven que Suetonio era alguien, le dio un papelito. ¿Y cómo lo explica acá esto Plutarco? En Suetonio le dio un papelito y el otro lo agarró con la mano izquierda y lo puso el otro es César, lo iba a leer después. Bueno, eh,
Al ver que César entregaba a sus sirvientes todas las misivas que recibía, se colocó muy cerca de él y le dijo, lee esto, César, rápidamente y a solas, pues se trata de asuntos importantes que te conciernen. César lo cogió, pero la muchedumbre que le salía al paso le impidió leerlo, por más que lo intentó repetidas veces, y entró en el Senado llevando en la mano dicho billete, el único que había guardado. Ahora bien, algunos autores dicen que fue otra persona la que le dio el tal billete y que Artemidoro no pudo siquiera acercarse. Ven como, independientemente de la verosimilitud de esto, o mejor dicho, de la historicidad de esto, porque acá Plutarco es honesto respecto a decir, algunos dicen que esta historia de Artemidoro no es así, y que es otro, y tal vez esa es la versión de Suetonio, pero ven como la versión de Plutarco le da más credibilidad a todo. Es alguien que le explica, le dice, esto por favor léelo, de esto depende tu vida, y César no es que no lo lee, es que evidentemente hay tanta gente alrededor de él, tanto tumulto, que él todas las veces que lo quiso hablar no pudo, ¿sí? Bien, y ahora vamos acá ya hay sangre, porque es la narración del asesinato propiamente. Esto no es para impresionables, porque es muy truculenta la escena. Y lo que yo hago es les comparo, ahora sí, les pongo las dos columnas, una con Suetonio y otra con Plutarco para que lo vean. A ver, fíjense, lo leo esto para que vean de nuevo cómo, qué elige cada uno decir. Por lo menos esto, después voy a ir pasando. Pero dice Suetonio, en el momento en que tomaba asiento, los conjurados le rodearon sobre pretexto de presentarle sus respetos, y en el acto Tilio Cimbro, que había asumido el papel principal, se acercó más como para hacer una petición, y a rechazarle César y sí, aplazarlo con un gesto para otra ocasión, le cogió de la toga por ambos hombros. Plutarco lo cuenta muy parecido. César entró, los senadores se pusieron en pie por deferencia. Ven acá hay un signo más de detalle, eh, de lo de la deferencia, que es irónico, entonces de nuevo es más dramático en Plutarco, ¿no? Y entre los cómplices de Bruto, unos se desplegaron en círculo detrás del asiento de César y otros salieron a su encuentro como si se unieran a los ruegos en que ese momento le dirigía Tilio Cimbro por su hermano fugitivo, y así suplicándole lo acompañaron hasta su asiento. Plutarco de nuevo es más completo, nos dice cuál es el pedido específico de Tilio Cimbro. Una vez sentado, rechazó sus peticiones y como ellos insistían con más vehemencia, César les hizo ver uno por uno su disgusto. Entonces, Tilio agarró con ambas manos su toga, ven como en el caso de Suetonio era, cogió de la toga por ambos hombros y se la bajó dejándole el cuello al descubierto, lo que era la señal convenida para comenzar el ataque. ¿Ven? Más claridad, más exposición, más detalle en Plutarco. Luego, en Suetonio, mientras César gritaba, esto es una verdadera violencia, uno de los dos cascas le hirió por la espalda, un poco más abajo de la garganta. César le cogió el brazo, atravesándoselo con su puñal, e intentó lanzarse fuera, pero una nueva herida le detuvo, bueno, y ahí ya va a morir. Y en el caso de Plutarco dice, Casca le golpeó el primero con su espada en la nuca, pero la herida no fue mortal ni profunda, pues como es comprensible, que él era presa de la turbación al estar tan osada en presa apenas comenzando. Entonces, acá hay de nuevo explicación de lo que le pasa a los que están involucrados. Bueno, le da, pero no lo mata, porque están todos nerviosos, porque es una cosa tremenda la que está ocurriendo. Están matando a César. Entonces, ven como hay hasta una explicación, si se quiere, psicológica de lo que le pasa a Casca, ¿no? Y así César pudo darse la vuelta, agarrar la espada y retenerla con la mano. Casi al mismo tiempo gritaron ambos personajes. El agredido en latín, maldito Casca, que es lo que haces, y el agresor en griego a su hermano, ayuda hermano. Y entonces, fíjense que acá dice entonces, lo que dice Plutarco, que dice César es, mi arota te casca, tipo yeis, o sea, maldito casca, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Y en el caso de lo que teníamos en el texto de Suetonio, esto es una verdadera violencia. Ista quidem vicest, ¿sí? Son dos frases totalmente distintas. Eh, en ninguno de los casos, ni Suetonio dice que tenga otra versión, ni Plutarco dice que tenga otra versión. Y esto lo comento porque hay una teoría, un abordaje para estos textos de narraciones de muerte, que nos van a decir la importancia, o nos van a hablar esta teoría de la importancia de las últimas palabras. Entonces, a mí sí me interesa rescatar ahora, por cuestión de tiempo no me voy a poner en detalle a esto, pero hay toda una tradición literaria que nos va a decir entonces que los personajes importantes eh, mueren de una manera importante, ¿sí? Y una teoría aún mayor o más
digamos que también bastante, se sigue bastante para el caso de la literatura romana, es que se muere como se vive. Y entonces, ahí las palabras finales son clave para entenderlo. Entonces, ¿por qué lo señalo? Porque independientemente de que ninguno de los dos no coincide en las versiones, tanto Suetonio como Plutarco quieren dejarnos en sus narraciones a un César que habla antes de morir, ¿se entiende? No lo dejan como una víctima que es atacado con un cuchillo y cae. Ambos tienen dos versiones que son distintas, probablemente sean falsas, no sabemos, porque sería muy difícil también reponer quiénes pudieron haberle dado el detalle de las palabras pronunciadas. Pudo haber muchos testigos de la escena, pero de las palabras exactamente pronunciadas es raro. No imposible, pero raro. Entonces, pero sí está el gesto de ambos biógrafos de sí o sí ponerle una especie de últimas palabras, ¿no? Y después, bueno, está el momento propio de la muerte, entonces ahí es donde, en el caso de Suetonio, ¿no? Se da cuenta que lo atacan por todas partes con los puñales, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace César ahí? Con la mano izquierda dejaba caer los pliegues de la manta hasta los pies para caer más decorosamente, con la parte inferior del cuerpo también cubierta. Así fue acribillado por 23 puñaladas sin haber pronunciado ni una sola palabra, sino únicamente un gemido al primer golpe, aunque algunos han escrito que al recibir el ataque de Marco Bruto le dijo, tú también, hijo, que esto es lo que después retoma Shakespeare, y es la famosa frase que está en griego, ¿no? O sea, Kaisiu teknon. Es una frase que está también en Dion Casio, que es otra fuente que tenemos de esta, bueno, sobre, para César y para la muerte, pero la particularidad de esto justamente es que, ¿por qué le diría hijo? Está bien, podría ser una forma, hay muchas filiaciones adoptivas, ¿no? En Roma, y muchos historiadores se ponen muy técnicos y dicen, Bruto no era el hijo, ¿por qué le diría hijo? Probablemente sea en un tono paternalista y de amistad, pero no por otra cosa. Pero bueno, se duda mucho de que esta frase haya sido pronunciada. ¿Y por qué lo digo? Porque vuelvo a insistir en esto que les digo. Acá, a mi juicio, lo que está operando es la intención del biógrafo de querer dejar a César lo mejor parado posible en esta historia, y no es solamente alguien que a lo sumo lo que llegó a hacer es cubrirse para no ser visto, sino que además pronunció sus últimas palabras, que además son, eh, bueno, tremendas, ¿no? También tu hijo. Y para el caso de Plutarco, entonces, es más o menos similar, de nuevo es más largo otra vez, ¿no? Esto después léanlo, a mí me encantaría que en realidad que esto después lo pudieran leer ustedes, ¿no? Mejor, pero no lo voy a leer entero, pero ven que es lo mismo, rodeado por todos lados, pero todo más largo, ¿no? Encontrándose donde quiera que mire con el hierro hiriéndole en el rostro y en los ojos, se vuelve zarandeando como una fiera salvaje entre todas esas manos. Ven, acá está la imagen de la fiera salvaje, por ejemplo, en su otoño no está. Ven cómo es más literario. Y es que todos tenían que tomar parte en el sacrificio y gustar del crimen. ¿Ven esta imagen que le dan, no? Qué potencia, ¿no? Por ello también Bruto le propinó una herida, una sola en la ingle. Y hay quien dice que César se defendía contra los otros moviéndose de un lado a otro y gritando, pero que cuando vio que Bruto blandía su espada contra él, se cubrió la cabeza con la toga y se dejó caer, ya fuese empujado por el azar o por sus asesinos, junto al pedestal sobre el que se alzaba la estatua de Pompeyo. Es tremendo este final de César contado por Plutarco. No dice nada. Ven que acá no dice nada. No hay palabras finales para el caso de Plutarco. Y en el párrafo siguiente está lo de los 23 heridas. Bien, y después, hacia el final, después del relato de muerte, va a aparecer la mención, no lo vamos a leer, pero bueno, ustedes además van a contar con este material, así que si no leen las biografías, por ahí les comparto este material y lo pueden leer ustedes mismos. Eh, que es qué pasa qué pasa después en la biografía una vez que muere César, porque yo les había dicho, la muerte está siempre en las biografías, al final, pero a veces hay cosas posteriores a la muerte. Nosotros sabemos, esto es por historia, ¿no? Que además eh, después tenemos la lectura del testamento, además de los funerales. Bueno, yo ahora no me voy a explayar en eso, sino en que justamente la biografía, además de todo eso que es histórico, nos va a contar qué nos va a pasar, qué les va a pasar a los que lo asesinaron.
a César, ¿no? Entonces, primero menciona esto de que lo sobrevivía Pompeyo, ¿no? Que había sido su enemigo, ¿no? Entonces, recién en el texto de Plutarco, porque bueno, Suetonio es muy poco lo que dice. En cuanto a sus asesinos, casi ninguno le sobrevivió más de 3 años, ni murió de muerte natural. Fueron condenados todos, pereciendo cada uno de una manera distinta. Unos en naufragio, otros en combate, otros dieron muerte a sí mismos con el mismo puñal que habían utilizado para agredir a César. Listo. Plutarco va a ser más explícito de nuevo. Primero va a hablar de eh, bueno, esto que decía de Pompeyo, que o sea, va a comparar que César lo sobrevivió a Pompeyo, ni más ni menos que su enemigo, eh, y esta idea del poderoso espíritu que le había asistido en vida, el espíritu que le asiste a César. Se pone un poco místico Plutarco, pero es lo que les digo. Él enmarca esto en su propia reflexión religiosa, la de Plutarco. Plutarco cree en la acción de la divinidad, él como sacerdote. Entonces dice que hubo un poder que a César lo acompañó en la vida y que lo asiste después de muerto, como vengador de su asesinato. En esto cree Plutarco, en la venganza de las divinidades, ¿no? Y entonces ahí dice, rastreando y persiguiendo por tierra y por mar a los asesinos. Esto no lo dice Suetonio, lo dice Plutarco, muy explícito. Y bueno, primero aparece lo que le pasa a Casio, y ahora lo que me interesa es que a Bruto, bueno, lo de Casio después lo leen, lo de Bruto es que se le aparece un fantasma. Esto es graciosísimo, porque en un punto es como de ciencia ficción, uno no puede creer, pero está. Le aparece un fantasma a Bruto, lo que le demostró de forma patente que el asesinato de César no había sido del agrado de los dioses. Y esta es la idea de Plutarco, por supuesto, ¿no? Entonces, la explicación acá es que, bueno, que la forma en la que Bruto Eh, Tenemos una falla técnica. No sé si los demás también ven congelada la imagen de Analia. Sí, yo la veo congelada, se detuvo. Sí. Mm, Bueno, vamos a darle unos minutitos, quizá alguna falla en su conexión. Gracias. Y yo creo que te voy a dar un error en la conexión. Eh, bueno, aprovecho para volver a compartir el enlace de la asistencia, por si alguien no ha llenado todavía eh, con su información. Recuerden poner el correo, revisar que esté bien, porque a ese correo les estaré enviando el certificado de asistencia. Espérenme un momentito. Eh, bueno, entonces vamos a dar unos momentos, quizá ahorita se me manda un correo o algo. Les comento que me di. Gracias. Sí, listo. Había gracias. pasado la grabación, pero ya retomamos. Bárbara, gracias. Es el fantasma que acechaba a Bruto, me estaba acechando a mí, justo estaba hablando de él. Bueno, comparto pantalla, no sé qué habrá pasado. Aparte no me podía volver a conectar, eso me inquietó. Bueno, a ver si estábamos por acá. Bueno, entonces cerrando con esto, que ambos biógrafos dan cuenta del hecho de que Suetonio y Plutarco dan cuenta del hecho de que César tuvo la vida, la muerte que quiso, que es la muerte inesperada y repentina. Y acá está de nuevo esta idea que les digo, no es menor
el relato de muerte en las biografías. Por más que uno diga, bueno, es el final, o sea, es ya la última instancia, no. Para los antiguos, la forma en la que se muere es la forma que nos da cuenta de cómo se ha vivido. Entonces, no es un detalle que tanto Suetonio como Plutarco den cuenta de esta idea. Y fíjense que la idea es la misma, yo les puse en rojo, es la inesperada, la muerte inesperada. ¿Por qué? Plutarco ya lo vimos en el caso con Marco Lépido, se puso a charlar estaban charlando sobre mesa, qué mejor, cuál es la mejor muerte, y él dijo esta, la inesperada, ¿no? Y Suetonio cuenta la misma historia, la cuenta en distinto lugar. Bueno, paso a hablar ahora de Augusto, que es la siguiente biografía a la de César. También me voy a enfocar en algunos pasajes por cuestiones de tiempo para no eh, retrasarme mucho. Y voy a dar cuenta ahora de este ordenamiento per species del que hablábamos a través del hecho de cómo Suetonio nos va a contar sobre la educación y la erudición de Augusto. Entonces, esto ya es el momento en el que ya pasó la parte cronológica y entonces lo que va a hacer ahora Suetonio es contarnos sobre aspectos de esta biografía. Entonces, fíjense cómo las campañas militares, todo eso ya pasó. Ahora vuelve a un aspecto de la vida. Entonces, ¿cuál es? En este caso, arranca así. Yo le pongo este título de Educación y Erudición, no está así, por supuesto, la biografía, ¿no? Entonces, empieza así, ¿no? Desde su primera juventud cultivó la elocuencia y los estudios liberales con pasión y con una laboriosidad extrema. Cuentan que durante la guerra de Módena, en medio de tamañas preocupaciones, no dejó de leer, escribir y declamar ni un solo día, y que tampoco pasó un solo día sin meditar y estar componiendo discursos. Entonces, sigue hablando de qué ahora? De que para no confiarse demasiado en la memoria y tampoco perder tiempo en memorizar, o sea, tenía por un lado como el prurito de pensar que se podía olvidar y también que le iba a llevar mucho tiempo memorizar, entonces todo lo leía Augusto, todo lo leía. Y miren qué curioso este detalle que dice después Suetonio, que llevaba escritas hasta las conversaciones que sostenía con cada individuo e incluso con su esposa Livia, cuando eran importantes, y seguía en ellas sus notas para no hablar de más ni de menos debido a la improvisación. Entonces, esto que, bueno, y por último habla del tono de voz que era dulce, peculiar. Entonces, ahora va a seguir hablando de esto, porque van a ver que es extensa esta rúbrica, esta temática. Suetonio hacia Augusto elogiosa, ¿no? Porque eh, ya nos contó sus campañas militares, su ascenso, ¿no? Al poder de llegar a ser el primer emperador, ¿no? Para llegar a ser el primer emperador, que eso ya le da como un valor en sí por lo que eso implicó. Lo de las hazañas militares estoy siendo irónica porque justamente no se caracteriza Augusto por su valor desde el punto de vista militar, y eso está como en tensión también en la biografía, porque Suetonio lo menciona, pero no hace demasiado hincapié en eso. Pero en todo caso, esto ya nos está conformando una especie de retrato, porque es bueno, miren lo que, miren este valor para Augusto, ¿no? Después sigue contándonos que también escribía obras, por ejemplo, o sea, en diversos géneros, ¿no? Y que algunas circulaban, ¿no? Entre los amigos, eh, y compuso exhortaciones a la filosofía, unas memorias de su vida, 13 libros, hizo también poesía, dice ahí, y dice Suetonio que hasta nos queda un libro escrito por él en versos hexamétricos, cuyo argumento y título es Sicilia, y otro igualmente breve de epigramas, que casi siempre componía durante el baño. Había comenzado con gran entusiasmo una tragedia, pero como su estilo no acababa de gustarle, la destruyó. Entonces, de nuevo, sigue la misma rúbrica hablando de la erudición del personaje. Sigue con el estilo oratorio, fíjense ahora, ven cómo está todo en la misma tónica, ¿no? Asociado con la forma en la que fue educado y su afición a la literatura, a las letras, a la oratoria. Acá que dice,
elegante y mesurado en la oratoria, ¿no? Evitando las sandeces de las fórmulas de efecto y su artificiosa disposición, así como el hedor de los vocablos rebuscados, como él mismo dice. Su interés primordial fue expresar su pensamiento lo más claramente posible para lograrlo con mayor facilidad, sin confundir ni entretener al lector o al oyente en ningún punto. No dudó en añadir preposiciones a los nombres de ciudad, ni en repetir constantemente conjunciones cuya supresión comporta alguna oscuridad, aunque aumente la gracia. ¿Qué es esto? ¿Qué es este detalle? Bueno, esto lo hablamos también, ¿no? Suetonio acá está hablando de nuevo el Suetonio secretario imperial, que justamente trabajaba con este tipo de archivos, que seguramente él mismo tenía que ocuparse de hacer redacción de documentos, y entonces este tipo de detalles gramaticales, lingüísticos, de si agregar una preposición a un lado o al otro, a él le interesaban. Hay que ver hasta qué punto esto es de valor para la construcción del personaje. En todo caso, lo que es de valor es lo que ya va quedando claro, que es el esmero literario de Augusto, ¿no? Y después sigue con la cuestión del estilo. Miren, rechazó con igual fastidio a los imitadores afectados y a los arcaizantes en la idea de que cada uno de ellos incurría en el vicio contrario y los hacía a veces blanco de sus críticas, sobre todo a su querido Mecenas, cuyos rizos perfumados, como él los llama, no cesa de atacar imitándolos en broma para burlarse de ellos. Entonces, hasta el propio Mecenas, que es el que se encargaba justamente de la cultura en su propio gobierno, él de alguna manera se burlaba de él por su estilo literario, ¿no? Entonces, ven que no lo leo todo, pero me interesa que aprecien el detalle en el que se detiene, ¿no? Y después, acá está esto que yo les digo de eh, cuando Suetonio da cuenta de los archivos y las fuentes consultadas. Porque acá, ¿qué dice? Sus cartas autógrafas muestran que en su conversación cotidiana utilizaba con frecuencia ciertos giros curiosos. Y ahora los explica. A mí ahora lo que me interesa que ustedes vean es justamente el hecho de que Suetonio nos cuenta que él leyó esas cartas, ¿no? Entonces que hay algo también de su metodología que nos está mostrando, ¿no? Nos está diciendo a este personaje lo conozco bien porque hasta lo tengo leído porque se los puedo contar, por ejemplo, a través de estas cartas, ¿sí? Eh, y después ya les digo, fíjense los detalles. No corta las palabras ni lleva a la cabeza el renglón las letras que le sobran al siguiente, sino que las escribe inmediatamente debajo de la palabra comenzada, rodeándolas con un círculo. Son detalles de las grafías de Augusto, pero en todo caso, no sé si nos hablan ahora tanto de Augusto como de, ya les digo, que Suetonio está siendo muy claro y muy explícito respecto de, yo esto lo leí, y lo leí al punto de que les puedo mostrar hasta de la manera en la que es el ductus en la escritura de Augusto. Bueno, después sigue, ven que no para, es un tema que le interesa. Respeta poco la ortografía, ¿no? Entonces dice, parece más bien adscribirse a la opinión de quienes piensan que debemos escribir tal como hablamos. O sea, parece que era bastante bruto en eso al menos, ¿no? Eso sí. Eh, y yo no lo mencionaría siquiera si no me causara sorpresa la noticia dada por algunos de que asignó un sucesor a un legado de rango consular por ignorante e inculto, al darse cuenta de que había escrito, y ahí un error ortográfico. Entonces, de nuevo, esto habría que ver, insisto, que me parece igual, estoy siendo bastante tendenciosa, pero creo que es claro, si esto es algo que sirve para el relato y para conocer al personaje, porque la primera parte sí nos habla del estudio y la forma de la que se prepara Augusto, pero esto ya parece más Suetonio mostrando lo que él mismo hace, ¿no? Y después, ven que sigue esta rúbrica, es eterna. Ahora habla del griego. Entonces, no menos interés ponía en las disciplinas griegas. En estas destacaba también mucho, porque tuvo como maestro de retórica a Apolodoro de Pérgamo, y después, bueno, sigue explicando de esto. Y acá lo que cuenta es que él sabía griego, porque había estudiado griego, pero no se anima a componer en griego eh, lo, de manera espontánea, no se anima a hablar en griego de manera espontánea. Y esto en todo caso sí nos habla de nuevo del personaje, como decíamos antes, en tanto que es un personaje que prefiere ante lo que no conoce tanto ser precavido, meditar. Vamos a ver ahora que esto va a cerrar con otra caracterización del personaje, ¿no?
Eh, Bien, y paso ahora a otra rúbrica. Esta era la rúbrica entonces de la erudición y la formación del personaje. Voy ahora a la rúbrica de las supersticiones. No hace falta que las leamos, pero ¿qué me interesa de esto? Que así como la vimos en Julio César, quiero que volvamos a ver otra rúbrica para que ustedes vean la ductilidad de la rúbrica. Es decir, en Julio César lo vimos aplicado a la muerte. Bueno, acá no. En lo tocante a las supersticiones, nos lo han descrito de la siguiente manera. Sentía un temor un tanto enfermizo por los truenos y los rayos. Y nos empieza a contar acá, o sea, la superstición es una rúbrica, pero no es una rúbrica que apunta a los hechos, en este caso, sino a la propia aprehensión del personaje en relación a justamente la superstición. Entonces, también el hecho de cómo eh, estaba atento a los sueños de él, a los que otros tenían sobre él. Acá da esta anécdota de que en la batalla de Filipos, eh, aunque había decidido no salir de su tienda por el mal estado de salud, acabó haciéndolo porque advertido por un sueño de un amigo. Y dice, más le valió, pues cuando tomaron su campamento, su litera fue acribillada y despedazada. Entonces, que él hubiera salido es lo que lo mantuvo vivo, ¿no? Eh, entonces, Suetonio está validando también esta inclinación del personaje por la superstición, ¿no? O sea, hizo bien en confiar en los sueños, ¿no? Eh, y bueno, cuenta también esto de las pesadillas, de las distintas pesadillas, pero ven, como les digo, me interesaba que vieran la ductilidad, la flexibilidad de la rúbrica. Y acá les cuento, fíjense, esta es una formulación interesante de Suetonio en el 94, donde dice: llegados a este punto, que esto es casi el final de la biografía, o sea, ya contó toda la vida, ahora está en la parte de las rúbricas, en la sección temática, entonces dice, llegado a este punto, no está de más referir aquí el relato de los presagios ocurridos antes de su nacimiento, el mismo día en que nació y en lo sucesivo, por los cuales cabía esperar y se podía conocer su futura grandeza y perpetua felicidad. Acá primero nos queda claro la imagen elogiosa que Suetonio construye de Augusto, porque no hay dudas de que diciendo esto está dando cuenta de que la, el personaje de Augusto le cae bien. Eso es sin dudas. Pero de nuevo con la rúbrica. Observan acá que, de nuevo, el propio autor nos ordena el relato. Bueno, llegamos a un punto que, insisto, ese es el final. Y nos va a hablar de prodigios que son del nacimiento. ¿Ven cómo acá entonces qué hace Suetonio con la distinción esta perspicies? No tiene problema ahí en hacer un salto cronológico e ir desde el inicio de la vida de Augusto y después qué hace. Miren, esta es la lista de lo que aparece ahí entre 94 y 96, o sea, ahí en 94 empieza con esta frase que tienen ahí en celeste, y hasta 96 no va a parar de dar prodigios, ¿no? Un rayo golpeó la muralla y se profetizó que un ciudadano de esta ciudad alcanzaría el poder, que es Augusto. Un prodigio anunció que la naturaleza iba a parir un rey para el pueblo romano. Uno tras otro, no los leemos, por supuesto. Si quieren después, obviamente les dejo la diapositiva y lo pueden leer o leer la biografía, pero son una serie de abrumadora de prodigios y de supersticiones que entonces, de nuevo, están puestas claramente para enfatizar a su figura. Vamos a la muerte de Augusto, para también compararla con la de César. Les voy a leer todo el pasaje porque es cortito y porque tiene un montón de cosas para decir. Dice, en su último día, o sea, antes lo que había pasado era que se había reunido con Tiberio. Tiberio es quien va a ser su sucesor, o sea, Augusto no tiene hijos y bueno, está decidiendo, ¿no? Quién va a ser quien lo sucede y bueno, tiene alguna reunión ahí previa con Tiberio porque Augusto está enfermo y esto ya se lo ve venir de algún modo. Y después en la biografía de Tiberio va a aparecer esto también. Pero entonces, ahora, eso pasó en 98. Ahora 99 dice, en su último día, mientras preguntaba continuamente si afuera ya había tumulto en relación con él, tras pedir un espejo, se hizo arreglar el cabello y componer las mejillas, que desfallecían, y preguntando a sus amigos al llegar si a ellos les parecía que había actuado el mimo de la vida apropiadamente, agregó también este remate. Hago un paréntesis, el mimo de la vida es una obra de teatro. Un mimo es un tipo de composición poética dramática que estaba muy en boga en el imperio.
no es una tragedia, no es una comedia, es un tipo de representación más breve. Algunos creen, hay muchas dudas porque no nos han llegado más que algunos fragmentos de mimos, y era muy popular, pero solo nos han llegado muy pocos. Pero el mimo se supone que podía tener algún tipo de tono chabacano, vulgar, pero le gustaba mucho al romano del siglo I, II en adelante. Eh, y lo comento porque es interesante que justamente, fíjense, ¿no? Augusto dice, si actuó bien, como si uno dijera, bueno, si interpreté bien mi papel en esta obra de teatro que es la vida. Bueno, él en vez de hablar de una obra de teatro común y corriente, dice mimo, con todas las características que les acabo de decir. Y entonces tira esta frase que está en griego. Yo a propósito les puse la traducción, pero les puse la frase en griego para que vean que está en griego. Recuerden todo lo que dijimos antes de cuál era la relación que tenía Augusto con el griego. ¿Qué dice? Si de alguna manera estuvo bien, o sea, estuvo bien la obra de teatro, dad el aplauso a la comedia y acompañadnos a la salida todos con alegría. ¿Esto qué es? Es una formulación típica de un personaje, que tal vez si leyeron alguna comedia de Plauto, es muy común que algún personaje hacia el final arenga al público para que haga el aplauso. Entonces digo, bueno, si les gustó, aplaudan, ¿no? Rompiendo la cuarta pared, ya se hacía en esa época. Bueno, Aristófanes también lo hace, ¿no? Entonces después dice, luego, una vez se retiraron todos, que se retiraron todos, mientras interroga a los que llegaban de la ciudad acerca de la hija enferma de Druso, desfalleció de repente entre los besos de Livia, que era la esposa, ¿no? Y con estas palabras, Livia vive recordando nuestro matrimonio y a Dios, obteniendo un final ameno y como siempre había deseado. En efecto, casi siempre que escuchaba que alguien había muerto rápido y sin ningún sufrimiento, rogaba para sí, para los suyos, una eusanasian. Aparte, en griego, esto está en griego así en suetonio. Pues esta misma palabra suele usar, dicen el propio suetonio, ¿no? Semejante. Un solo signo mostró antes de dar el alma, de alienación mental, porque asustado de repente se quejó de que era arrebatado por 40 jóvenes. Esto también fue más presagio que disminución de sus facultades mentales, dado que ese número de guardias pretorianos lo cargó eh, para presentarlo en público. Entonces, ¿qué tenemos acá? Varias cosas. Una primera es la idealización de esta muerte, ¿no? Y acá hay conceptos que se estudian en la literatura latina, que es el concepto de la bona mors, la buena muerte, o la repentina mors, que es la que comentábamos para el caso de Julio César. Y después el otro tópico que también vimos en Julio César de las palabras finales, por eso quería que los vieran comparados. Entonces, ¿qué pasa acá? Esta es una escena idílica de muerte. El personaje en la cama es una deathbed scene, la bibliografía lo llama así, ¿no? Las escenas en la cama, de muerte en la cama, de muerte en el lecho, que en la literatura está plagado para personajes justamente que tienen la muerte que quieren. Entonces, esto no es un detalle, esto es un emperador que recibe una biografía elogiosa por parte de Suetonio, muere también con un tipo de escena completamente elogiosa. Muere al lado de su mujer, con cariño, si se quiere, eh, puede despedirse, que eso es otra cosa, puede despedirse. Compárenlo, la de César es un poco más terrible, no se despide, pero acuérdense que estaban estas palabras que le tira un poco ficticiamente, dijimos, ¿no? Pero que aparecen ahí en su otoño, que le dice a Bruto, porque ahí está el biógrafo operando para que, aunque sea, tenga sus palabras finales César. Y entonces acá está este concepto que yo les comentaba, que ahora se los repongo con un poco más de bibliografía teórica. Está esta autora que es Valerie Hope, que tiene estos libros, Dead in Ancient Rome o Roman Death, que trabaja justamente estas cuestiones y que trabaja mucho biografías, porque la biografía justamente es el lugar en donde aparecen estas escenas de muerte. Eh, entonces, ¿qué dice la autora? A pesar de la abundante evidencia que sugiere sus horrores, las escenas de agonía y de muerte podían ser fácilmente idealizadas. Morir bien, alcanzar una buena muerte, requería ciertas condiciones. Debía ocurrir en casa, y ya prestado atención a la de Augusto.
Debió comer en casa o al menos en compañía de los seres queridos. Había que mostrarse valiente y sereno. Fíjense a Augusto agarrando el espejo al inicio, ¿no? Y componiéndose el cabello. Pronunciar alguna palabra sabia o ingeniosa de despedida. No es tan sabia, pero sí ingeniosa, porque están estas citas en griego. Un pariente cercano, preferentemente la madre o la esposa, acá la tenemos a Livia, debía entonces recoger el último aliento con un beso, ya está, tal cual, antes de cerrar los ojos del difunto y llamar en voz alta su nombre, que es la conclamación. El dolor, el sufrimiento, la ira que el moribundo pudiera haber experimentado se mencionaban poco. Bien que Suetonio lo menciona en esta cosa de que ve como alguna cosa que desvaría un poco, que no se sabe si ya está entrando en un estado a punto de morir y dice cosas que no tienen sentido, que después Suetonio lo justifica y dice, no, no, esto no es que no tenga sentido, es un presagio. Entonces no es que se negara e ignorara el dolor real, sino que se consideraba una muestra de fortaleza de carácter afrontarlo con valentía. Las emociones extremas se atribuían a los deudos, en especial a las mujeres, mientras que los moribundos, particularmente los hombres, debían mostrarse calmos y resignados. Esto parece calcado de lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? Y entonces, esto por un lado, e insisto, esto es para el retrato elogioso. Entonces, no hace falta que Suetonio diga explícitamente lo bien que le cae a Augusto. ¿Se entiende? Son estos gestos los que van armando la biografía. Bueno, pero yo agrego otra cosa que también se puede desprender de esto, que es la idea de la teatralidad y la manipulación que ejerce Augusto, que es algo bastante trabajado. Es decir, la idea de la manipulación política. ¿Por qué? ¿Qué vimos acá? Augusto está, fíjense en los detalles de la escena, ¿no? Augusto está esperando si hay gente afuera. Él lo está ya pensando. Pide un espejo para verse bien, se arregla el cabello, se arregla las mejillas. Está preguntando eh, esto de, actúe bien en el mismo de la vida, quiere quedar bien. Entonces, hasta el último momento, en esta idea de que se vive como se muere, o al revés, se muere como se vive, Augusto está ejerciendo esta manipulación que a lo largo de la biografía lo vamos a encontrar. No hace falta, no me voy a poder ahora leer esto, pero eh, sí les traigo algunas escenas que después si quieren revisar, que están en toda la biografía de Suetonio, acá les pongo varios capítulos, en donde de lo que se da cuenta es cómo Augusto está todo el tiempo pensando cómo son sus pasos. Entonces, doy un ejemplo. Después de la muerte de César, dice, por ejemplo, Suetonio que Augusto delibera largamente, Diu, y no quiere hacer ninguna acción precipitada, entonces con esto está esta idea de calcular el momento oportuno antes de intervenir una vez que murió César. O en el capítulo 12, Suetonio nos cuenta que Augusto planea este apartamiento de los optimantes y es una maniobra política. No es que es eh, eso en realidad, o sea, es un pretexto para que los demás lo vean de ese modo, ¿no? O en el capítulo 25 hay toda una estratagema que hace Augusto para a los soldados llamarlos milites y no comilitones, porque así eran halagados. Entonces, ven como esta idea de Augusto meditando, pensando concretamente todas y cada una de sus acciones políticas en esta idea de la manipulación. Y esto está en toda la biografía. Entonces yo acá les traigo a un autor, esperen que se me salió acá, a este autor que es David Schotter, que tiene esta obra sobre César Augusto, que dice, estos eran los componentes del carisma en un hombre que desde sus primeros años demostró ser un demagogo maduro y un hábil manipulador de la opinión pública. Entonces, eso que veíamos en el lecho de muerte es parte de lo mismo que se vio en la biografía, ¿sí? Y Schotter, el ejemplo que pone también es el de, por ejemplo, todas estas mejoras, este engrandecimiento de Roma a través de las construcciones. Porque, ¿qué dice Schotter de eso? Que yo lo omito en la biografía está, pero puede ser interpretado como parte de este mismo esquema de un Augusto manipulador. Era sumamente importante para el Princeps mantener y desarrollar su rol de patrón respecto del pueblo común, y los grandes edificios destinados al entretenimiento público, como los teatros y los anfiteatros, eran una manifestación de ese rol. Entonces, esto
lo tenemos que leer también en esta clave. Un Augusto que nos hace una escena de muerte en donde él mismo nos relata una especie de final de comedia en esos versos griegos. Entonces esto parece planeado, parece justificado. No, no está claro, por supuesto, si Suetonio esto lo ve negativamente o es simplemente dar cuenta de que Augusto es un buen artífice de la política, ¿sí? A esto para eso hay que trabajarlo un poco más. Yo ahí sí les dejo como la puerta abierta. Y tampoco dejarse engañar con ideas modernas, conceptos modernos en relación a la demagogia, el populismo que muchas veces autores, sobre todo de lengua inglesa, hacen, ¿no? O sea, a cualquier líder carismático lo ven en malos términos, ¿no? Y hay que ver si eso es efectivamente lo que ve Suetonio en una biografía tan elogiosa. Bueno, paso a Tiberio. Vamos rápido. Paso a Tiberio. De Tiberio solo les voy a mencionar primero, o sea, bueno, Tiberio lo sucede a Augusto y ese va a ser el problema de toda la biografía, básicamente, ¿no? Suetonio va a ser, fíjense que acá les pongo, ¿no? Como título de esto, comparación con Augusto. La biografía de Tiberio, las cosas que se vayan a decir de Tiberio, están plagadas de la comparatio con Augusto. Entonces, les muestro algunas frases, estas las leo y después les voy a mostrar cómo compatibilizarlas con Tácito. A ver, les leo para que se entienda, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Que Tiberio, obviamente, ¿no? Él ya había, o sea, ya había tenido una charla con Augusto, donde más o menos suponemos que se había dado ese traspaso, más o menos, de poder. Pero bueno, también está esta cuestión de que eran zapatos muy difíciles de llenar. Entonces, ¿qué dice Suetonio de Tiberio? Poco después, como los cónsules habían promovido una ley para que, esto es un caso particular, para que administrara las provincias junto con Augusto e hiciera con él el censo, cerró el lustro y partió para Iliria. Al instante se le hizo volver de su camino y encontró a Augusto, ya muy enfermo, pero todavía con vida, permaneciendo a solas con él durante todo un día. Sé que es creencia general que cuando Tiberio salió de la alcoba, después de esta conversación privada, esta de la que me refería, los esclavos del dormitorio sorprendieron con la siguiente exclamación de Augusto. Se sorprendieron, perdón, me debo haber comido ahí algo, con la siguiente exclamación de Augusto. Pobre pueblo romano que será víctima de unos colmillos tan lentos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las palabras de un Augusto, que es un emperador descrito en buenos términos, hablando mal de Tiberio. ¿Qué dice después? Tampoco ignoro lo que otros han contado, saber que Augusto condenó abierta y claramente la crueldad de su carácter, del de Tiberio, ¿no? Llegando a interrumpir a veces las conversaciones más relajadas y hilarantes cuando él se acercaba, pero que consintió en adoptarlo vencido por los ruegos de su mujer, o incluso movido por la ambición de hacerse aflorar más un día con semejante sucesor. Entonces, de nuevo, ¿ven el peso de esta comparatio? O sea, en la biografía de Tiberio, Suetonio, quien ya escribe una biografía elogiosa de Augusto, nos pone un Augusto de alguna manera criticando a Tiberio. Más esto que va a aparecer ahora, que es el peso de la ausencia de Augusto una vez muerto, ¿no? Entonces dice, sin embargo, no me puedo creer que un príncipe tan precavido y prudente, o sea, Augusto, haya hecho nada a la ligera, sobre todo en un asunto de tamaña magnitud. Más bien me inclino a pensar que después de haber examinado atentamente los vicios y las virtudes de Tiberio, halló estas últimas superiores. O sea, bueno, lo que debe haber hecho Augusto es evaluar bien y bueno, le pareció que las virtudes eran más, basándome ante todo en el juramento que hizo ante la Asamblea de que lo adoptara en beneficio del Estado y en el hecho de que en algunas de sus cartas lo alaba como persona sumamente experta en el arte de la guerra y único sostén del pueblo romano. ¿Y qué hace Suetonio acá? No se las traje para no abundar. Acá va a citar en varios parágrafos sucesivos estas cartas. Entonces, ven como primero nos da este reparo. Tiberio le generaba desconfianza a Augusto. Pero después, ¿qué hace narrativamente? Nos va a poner una serie de cartas que son completamente cariñosas, elogiosas entre Augusto y Tiberio, y la cita directa. Bueno, y lo que les decía es que también tenemos la imagen que, hablando antes al principio de la relación con Tácito, en los anales de Tácito aparece Tiberio, y aparece
como un pusilánime al lado de Augusto, ¿no? Está esta idea, ¿no? Guardaba silencio, eh, después eh, a esta idea de acerca de la grandeza del imperio y de su propia modestia, afirmando que solo el espíritu del divino Augusto era capaz de soportar una carga tan inmensa. Esto es una recusatio que hace, o sea, que Tácito pone en la actitud de Tiberio. Es decir, Tiberio, según ahí, Anales 1:11, lo que estaría haciendo es decir, bueno, la grandeza del imperio es gracias a Augusto, bueno, yo soy más modesto. eh, Aparece, fíjense además que aparece el espíritu del divino Augusto, ¿no? No aparece Augusto solamente, aparece el divino Augusto, como más engrandecido, ¿no? Después en otro pasaje, acá en Anales 1:7, ya cuando le toca gobernar, ¿no? Tiberio les lleva todas las gestiones a través de los cónsules, como si se tratara de la antigua república, y mostraba vacilación en ejercer el poder. Él es emperador, no estamos en la república. Entonces, esto es lo que critica Tácito, sí, Tácito. Ni siquiera publicó el edicto con el que convocaba a los senadores a la curia sin anteponer la mención de la potestad tribunicia que había recibido bajo Augusto. Las palabras del edicto fueron pocas y de tono muy moderado, que consultaría acerca de los honores debidos a su padre, que no se apartaría del cuerpo, considerando eso como el único de los deberes públicos que se arrogaba. O sea, tiene toda una sensación, o lo que el relato que nos ofrece Tácito de Tiberio es este, ¿no? Es el de un hombre como a la sombra de Augusto, ¿no? Que no puede llenar ese lugar, digamos, de manera correcta. Y vuelvo entonces a Suetonio, porque yo lo que quiero mostrar acá es como está bastante en consonancia lo que menciona Tácito respecto de lo que menciona Suetonio. Entonces, ¿qué dice? En 24, ya de nuevo en Suetonio. Aunque no había dudado en ocupar inmediatamente el Principado ni en ejercerlo, y una vez asegurado el apoyo de los soldados, es decir, el poder y la apariencia eh, de dominio, sin embargo, lo rehusó durante largo tiempo en una comedia de la mayor hipocresía. Ora reprendía a sus amigos que lo exhortaban, como si ignoraran qué fiera era el poder imperial. Ora mantenía en suspenso al Senado, que le rogaba y se postraba ante sus rodillas, con respuestas ambiguas y una calculada vacilación. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos otra vez algo que ya vimos en Augusto, que es una ficción, una farsa que parecía estar haciendo Tiberio. Entonces, fíjense qué interesante. Para lo que teníamos en Tácito era a un Tiberio moderado, tranquilo, que no hablaba, que no decidía. Y acá en Suetonio esto está también, está en consonancia, pero Suetonio, más desde el lado de la biografía, lo explica como una farsa, como un fingimiento. ¿Ven esto que dice? Es una especie de comedia, una hipocresía. Cada vez que los amigos lo venían a exhortar, él no, le decía que no. O si alguien le preguntaba en el Senado, él mantenía suspenso. Pero, ¿qué explicación le da esto a Suetonio? Una farsa. Y después, ya entrando acá, porque esto era con el poder, pero acá ya se va mostrando algo de la forma de ser de Tiberio. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una vez libre de temores, su conducta fue al principio muy sencilla y casi la de un simple particular. De los muchos honores extraordinarios no se toma que unos pocos, prohibió que se le decretaran templos, rechazó el prenombre de imperator, el sobrenombre de pater patria, la corona cívica, o sea, se mostraba moderado hasta acá, ¿no? Entonces, pareciera a esto. Entonces, mi pregunta va a ser, ¿va a haber un cambio en la biografía respecto del carácter de Tiberio? ¿Por qué? Porque Tiberio se va a ir a Capri, se va a Capri, él quiere estar en Capri. Es muy linda Capri, así que lo entendemos, pero en un momento tiene que volverse por una serie de incidentes que hay, que él no puede, él no quiere ir, no quiere volver a Roma, pero bueno, vuelve, y después se vuelve a ir a Capri. ¿Y qué pasa acá? Cuando él, ya siendo emperador, se va a Capri, se despreocupó a tal extremo de los asuntos públicos que, no importa qué, dejó el poder en otros. ¿Sí? Entonces, la idea de no querer ejercer el poder está, pero no la de no querer ser emperador. Él efectivamente tenía esa idea, ¿no? Pero ¿qué pasa acá entonces? ¿Qué dice después Suetonio? Voy a avanzar un poquitito. Por lo demás, segundo párrafo, con la libertad que le ofrecía el aislamiento, el de estar en Capri, y lejos, por así decir,
de los ojos de la ciudad, dejó por fin salir al exterior todos los vicios, Witia, que durante tanto tiempo apenas había logrado disimular. Entonces, acá está lo que les pregunto. ¿Qué es este Tiberio? ¿Era el apocado y modesto que rechaza honores, etcétera? ¿O en realidad es este depravado del que nos va a hablar ahora y que según Suetonio siempre estuvieron esos vicios y que solo los tenía que disimular? Bueno, esta es la gran pregunta que nos hemos hecho al inicio del curso. Si hay evolución de carácter o no. En Suetonio no parece haber, ¿no? Entonces, fíjense, en su retiro de Capri dio incluso unos aposentos destinados a obscenidades secretas, donde grupos de muchachas y de jóvenes licenciosos reclutados por doquier junto con aquellos inventores de ayuntamientos monstruosos a los que llamaban spintrias, unidos de tres en tres, fornicaban sucesivamente ante su vista. Y a partir de acá empieza entonces una serie de descripciones de acciones de Tiberio que son justamente sus vicios, ¿sí? Entonces, de entre 44 y 49, miren la cantidad de capítulos, todos dedicados a los vicios. Entonces, ¿qué pasó con ese Tiberio moderado? ¿Dónde está? ¿Era tan, o sea, era efectivamente que no le gustaba el poder porque era moderado o era que no le gustaba el poder porque lo que quería era dedicarse a estos vicios, ¿no? Bueno, y hablando de vicios, vamos ahora a la vida de Calígula. Acá, bueno, voy haciendo un poco más rápido para que no nos perdamos en ninguna biografía. ¿Qué les voy a mostrar de Calígula? El que también, esta silla, acá entramos, o sea, no sé si se ve la gradación más o menos que elegí, ¿no? O sea, César y Augusto como biografías positivas, Tiberio ya con bastantes contrapuntos y bastante peso de lo negativo. Calígula va a ser una biografía, por lo que lo conocemos, negativa, ¿no? Entonces, primera cuestión, y de nuevo, a mí no me interesa ahora tanto el contenido, sino de nuevo que ustedes aprecien la construcción literaria que hace Suetonio. Entonces, primera construcción literaria, así como antes teníamos a Tiberio comparado con Augusto, acá lo vamos a tener a Calígula comparado con Germánico. Y ahí, o sea, la cuestión de la comparatio es la que sola lo va a introducir al lector en lo que después va a ser el retrato perfecto del depravado de Calígula. Entonces, pero ya arranca desde el principio. Acá, en la parte de la gens, vieron que habíamos dicho, ¿no? Que en el inicio de las biografías siempre aparece la gens, la familia. Bueno, ya desde el inicio, cuando habla de la gens, se pone a hablar de Germánico, ¿no? Del padre. Entonces, fíjense lo que dice Suetonio. Es de sobra conocido que Germánico tuvo la suerte de poseer todas las virtudes físicas y espirituales y en una medida en la que nadie gozó jamás de una belleza y una fortaleza extraordinarias. Un ingenio que sobresalía en la elocuencia y la erudición, tanto en griego como en latín, una bondad excepcional y una admirable y eficaz inclinación a granjearse la amistad de los hombres y conquistar su afecto, ¿no? La delgadez de sus piernas no se guardaba a propósito de su belleza, y etcétera, etcétera. Es extremadamente positiva esta descripción. Bueno, ¿qué pasa cuando vamos a Calígula? Calígula, dice, con todo, ni siquiera por entonces podía reprimir su naturaleza cruel y depravada, ya de entrada nos lo va a decir. Así, asistía con enorme placer a las torturas y castigos de aquellos que habían sido entregados al suplicio, se lanzaba de noche a orgías y adulterios, disfrazado con una peluca y un largo manto, y sentía una afición exagerada por las artes escénicas de la danza y del canto. ¿Qué dice acá después Suetonio? Que Tiberio lo toleraba todo de buen grado, aun con la esperanza de que tales diversiones lograran dulcificar su fiero carácter. O sea, bueno, le interesan estas artes escénicas que son en principio artes o sea, para la vida disoluta, ¿no? No se espera que un emperador se dedique a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que pensaba Tiberio es, si se dedica a esto, por ahí se calma un poco, ¿no? Eh, pero bueno, no va a ser así. A ver, les pongo algunos ejemplos de nuevo para que observen la gradación, digamos, narrativa, ¿no? Primero lo que dice en 13, en el capítulo 13 de Calígula, Suetonio, es
que cuando llega al imperio, pues esto era antes del imperio, ¿no? Cuando llega al imperio, colmó el deseo del pueblo romano porque era el más ansiado de todos. ¿Por qué? Bueno, por Germánico, porque la gente recordaba a Germánico, le tenía cariño a Germánico y bueno, por carácter extensivo también a Calígula. Entonces, primera cuestión fue muy esperado. Ven como acá está de nuevo la idea de contraste. Hay toda una construcción que después va a caer, ¿no? Después, la idea de que, bueno, en 14 tiene el poder absoluto, que era lo que Tiberio no quería, bueno, Calígula lo va a tener, y en 15 se menciona algo que es que Calígula, a pesar de todo, quería, dice acá, granjearse las simpatías de la gente y hacía lo que, varias cosas para agradar a la gente. Pero ¿qué pasa de nuevo? Hasta ahí, eso es en 15, ¿no? ¿Qué dice después de alguna serie de otros comentarios suetonio? Hasta aquí hemos hablado de Calígula como de un príncipe. Resta referirnos a él como un monstruo. Esto es una división per species ya muy, muy evidentemente connotada. Entonces, eh, es durísima, es implacable. ¿Pero por qué? Yo no vamos a tener tiempo, pero les recomiendo que lo lean porque es que les resumo acá brevemente. El incesto con las hermanas, prostituye a las hermanas, se casa pero también es adúltero, se la pasa humillando a la gente haciéndoles hacer cosas a los mismos integrantes del Senado, es soberbio, es violento, llega una de sus decisiones hasta es la de cerrar graneros, con lo que causa el hambre del pueblo. Hay una cantidad de anécdotas asociadas a torturas, a vejaciones. Acá está algo que esta parte le interesa a Suetonio también, donde hace quemar a un autor de atelanas, de comedias, o que derriba las estatuas de hombres libres, o que intenta destruir la obra de Homero, de Virgilio y de Tito Livio, porque bueno, Suetonio, en tanto erudito, esto le, digamos, es algo que le toca particularmente, ¿no? Y después, bueno, una cantidad de anécdotas sobre la crueldad y el despilfarro de Calígula tremendas, pero insisto, no me quiero quedar solo con el contenido, que es muy jugoso y lo van a poder leer, que está plagado de anécdotas que lo terminan de corroborar, sino, como les digo, para que adviertan los mecanismos literarios. En este caso, el de la construcción de un germánico eh, completamente elogioso y cómo hay una decepción ahí. Y por último, para el caso de Nerón, que lo voy a hacer bastante breve, bueno, a ver, acá elegí cosas para que comparen con las biografías anteriores. A Nerón también ya lo conocemos, ¿no? Entonces voy a cuestiones muy claves. Por ejemplo, los augurios sobre Nerón. Vimos los augurios de César, que eran asociados con su muerte, ¿no? Entonces eran negativos porque estaban asociados con su muerte. Vimos los augurios de Augusto, que eran de su nacimiento, entonces eran positivos, eran cosas buenas que iban a pasar. ¿Qué pasa con los augurios que presagiaban a Nerón? Nerón nació en Ancio 9 meses después de la muerte de Tiberio, el 18º día antes de las calendas de septiembre, justo a la hora del sol, de suerte que sus rayos le alcanzaron casi antes que a la Tierra. Muchas personas extrajeron inmediatamente de su horóscopo numerosos vaticinios horribles e incluso se tuvieron por un presagio las palabras de su padre Domicio, que al recibir las felicitaciones de sus amigos, exclamó que nada había podido nacer de Agripina y de él que no fuera detestable y para desgracia pública. Hermoso que tu padre diga eso. El día de su purificación se dio una señal evidente de su futura desdicha. En efecto, cayó César al pedirle a su hermana que pusiera al niño el nombre que quisiera. Fijando la vista en Claudio, su tío, que más tarde, siendo emperador, adoptó a Nerón, declaró que le pondría el suyo, aunque no lo dijo en serio, sino en broma. Y por su parte, Agripina lo rechazó con desprecio, pues por entonces Claudio era el hazmerreír del palacio. Esto es efectivamente así. Pero bueno, ven cómo entonces augurios completamente negativos. Y después para la forma de ser, acá está algo que también vimos en Plutarco, en Suetonio se da mucho menos, por eso lo quería rescatar, que es el hecho de la juventud del personaje, que en Plutarco lo mencionamos y en Suetonio no aparece tanto. Fíjense lo que dice, cuando todavía era un niño de corta edad, durante las representaciones del circo, participaba en los juegos ganando un gran éxito. A los 11 años fue adoptado por Claudio y entregado a Neosénica, ya por entonces senador, para que lo educara. Bueno, esto es lo que justamente, ¿no? Lo que Nerón va a ser educado por Séneca, y después, bueno, va a caer en desgracia y va a recibir, bueno, estas muertes típicas, ¿no? De la época de Nerón. Eh, Dicen que a la noche
siguiente se anunció que daba lecciones a Cayo César y en breve demostró Nerón la veracidad del suceso, dando pruebas de la fiereza de su carácter tan pronto como pudo. En efecto, ahora te cuento la anécdota, pero ¿qué voy? Está ya acá esto que ya mencionamos de cómo, para Suetonio, no parece haber cambio en el carácter. Un poco lo veíamos recién con Tiberio. Hay en todo caso ya en germen de joven lo que se va a hacer de adulto. Y después les comento algunas cosas también de la vida de Nerón que son similares a las que vimos, por ejemplo, en la vida de Augusto, que es esta afición por la espectacularidad, ¿no? Acá es como medio una mezcla entre lo que vimos en Augusto y lo que vimos en Calígula, ¿no? Porque esta afición por los espectáculos nos da cuenta también después de el desequilibrio mental de Nerón y de su vida licenciosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hizo Nerón? Bueno, dio una serie de espectáculos, ¿no? De diversos, no solo espectáculos teatrales, también juegos, los llamados juegos máximos, también para congraciarse con el pueblo hacía donativos. eh, Después, fíjense esto cómo lo dice, lo de las batallas navales. Yo mencionaría, creo que con razón, entre los espectáculos dados por él, la entrada en Roma de Tirida en el campo de Marte sin hacer matar ningún gladiador y ejecutar crueldades de ningún tipo. Presentó por otra parte como combatientes incluso 400 rétores y 600 caballeros romanos, algunos con una fortuna y reputación sin tacha. A los mismos órdenes pertenecían también los luchadores con fieras y los diversos empleados de la arena. Ofreció asimismo una naumaquía con monstruos marinos nadando en agua salada y unas danzas pírricas ejecutadas por efebos que recibieron individualmente al término de su actuación el diploma de la ciudadanía romana. Entonces, ven esta idea de un emperador en realidad más dado al espectáculo que a otra cosa, ¿no? Y después, bueno, las danzas, él no solo asistía a los juegos, sino que también él era actor, ¿no es cierto? Y esto, además, se retoma en la escena de muerte, como para cerrar un poco el comentario, ¿no? Eh, que habíamos dicho de las escenas de muerte, que eran la cifra de lo que había sido en vida. Y entonces, la muerte, como describe Suetonio y la muerte de Nerón, es tremendamente patética. Comparémosla con, en todo caso, ese heroísmo de César, como dijimos, en sus palabras finales, en el decoro de taparse la cabeza, o en la muerte en el lecho, que es la de Augusto, también con todo lo que ya mencionamos. Pero la muerte de Nerón, yo acá les traigo una parte en la que lo que tenemos acá es a un Nerón escapando. Entonces él está primero, bueno, está corriendo porque lo están persiguiendo. Y al final, ¿no? Lo que me interesa, rasgada la capa, está como en una especie de matorral. Entonces, rasgada la capa de Nerón por las zarzas, avanzó entre las ramas que le cerraban el paso y a gatas a través de una estrecha cueva excavada, llegó a una habitación vecina, se echó sobre el lecho en un colchón muy pequeño y tras extender un palio viejo se acostó encima. Es una escena completamente degradada, ¿no? Esto es un emperador que termina muerto de este modo, agachado, después de haber pasado este matorral. Entonces, finalmente está esta famosa frase con la que son las últimas palabras de Nerón, para retomar también el tópico, qualis artifex pereo, o sea, algo así como, bueno, qué actor muere conmigo, no, no, una cosa así, podríamos traducirlo, que también es cifra entonces de lo que decíamos, ¿no? O sea, hasta los últimos detalles tenemos entonces a un Nerón degradado, como fue degradada su vida, pero en su autoconciencia de también de haber sido él mismo un actor, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dejo acá, que estamos muy bien en tiempo, y entonces cierro con finalmente, retomando lo que dije al principio de la clase, que es justamente el hecho de que lo que espero que, primero, haberles sembrado, aunque sea la inquietud de ir a leer las fuentes estas, y por otro lado, bueno, a reivindicar un poco este género biográfico que muchas veces es dejado de lado por estas acusaciones de ficción y haberles dado las herramientas para poder leerlo y valorarlo, y que efectivamente sí, va a haber ficción, pero ahí va a ser, no, vamos a ser nosotros los que a partir del cotejo con otras fuentes, o a partir justamente de conocer cuáles son esos artilugios literarios, en este caso de Platón y de Suetonio, los que en última instancia seamos los que decidamos si tomar esto o no
como parte de una reconstrucción histórica, o si no, meramente, si no lo usamos como reconstrucción histórica, meramente también por el placer de acercarnos desde la mirada de dos autores antiguos también a personajes de la antigüedad. Así que, bueno, por mi parte, cierro acá y les agradezco, por supuesto, enormemente por el espacio. Por supuesto, quedo atenta si tienen dudas o preguntas o comentarios. Muchas gracias, bueno, por la sesión de hoy y en general por el curso. Creo que ha sido muy ilustrativo y por el material también, con muchísimo, de mucha utilidad. Y espero que a todo el mundo le haya servido también. Muchas gracias. Aquí, bueno, siempre hay un espacio abierto para que lo que gustes. Ya organizaremos otro en otro momento, pero seguramente nos volveremos a ver. Aquí hay una felicitación por parte de Jorge. Le agradezco Gracias, Jorge. el interés por leer o por releer, por regresar a los textos que a lo mejor uno se topa constantemente, pero no necesariamente los ve siempre con los mismos ojos, Claro. ¿no? Entonces creo que es muy útil tomar nota de todo esto. Em, bueno, no sé si alguien tenga algún comentario que quieran hacer, alguna duda específica. Si no, eh, bueno, otra felicitación por acá. Gracias. Sí, de mi parte Eh, yo, a mí me gusta como cerrar estos espacios justamente dejando abierta la puerta. Hoy día todos nos podemos encontrar virtualmente, tienen mi mail, así que tienen el sitio web, así que yo a todos los que asistieron, por supuesto que quedo dispuesta a que si les quedó algo pendiente, alguna pregunta que por ahí, o en el futuro también, alguna recomendación bibliográfica, etcétera, bueno, nos escribimos y me parece que esa es la mejor manera de aprovechar estos espacios, ¿no? Así que de mi parte, bueno, muy encantada también con ustedes, Héctor, Isaac, la verdad que estoy muy agradecida por haberme invitado a colaborar en este espacio y espero, bueno, haber hecho mi humilde aporte, así que también, bueno, lo quería decir. Muchas gracias, en serio, Héctor e Isaac. no, no, al contrario, también aquí estamos pues ampliando a invitados e invitadas al seminario permanente de acá de México y bueno, pues también un poco en ese mismo tono, pues invitar a todos los asistentes a que, bueno, nos sigan por ahí en redes sociales. No sé si Isaac tenga a la mano los links, que me haga el favor en el chat. Y bueno, en los correos yo los voy guardando en una lista de correos a los que mando siempre invitaciones cuando hay más eventos. De este año yo creo que ya será el último, pero para el año que entra vienen algunos otros cursos. El doctor Rodrigo Cabrera, por ejemplo, que ha dado cursos de sumerio, nos dará una segunda parte el año que entra. Entonces, pues la verdad es que han sido varias actividades de colaboración muy interesantes que hemos hecho ya hace tiempo y bueno, que esperemos seguir ampliando con el paso de los próximos meses o años. Entonces, bueno, pues muchas gracias, amiga, por aceptar la invitación y por el curso tan informativo. La verdad es que estuvo muy interesante y sí, podremos plantear también en otro momento hacer una segunda parte o algo más específico o algo que tú Sí, quieras, sí, sí. algo que quieras concentrarte en ello, pues es un problema, ¿no? Y bueno, nada más me queda pues recordarles que les estaré enviando por correo la constancia de su participación como asistentes. Nada más, bueno, si hay algún error en el nombre o algo que salga mal, me avisan para que se pueda hacer la corrección. Y en el día la tuya ya la tengo, te digo, yo creo que mañana te la haré llegar a lo mucho con tu certificado por haber impartido el curso por acá. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Isaac. También Gracias. ahí nos Nos vemos comparte entonces. la página. Bueno, cuídense mucho. Ah, y subiré la sesión Sí, cuando se cargue. Es la última que falta de los videos. bárbaro, sí, sí, buenísimo, buenísimo Bueno, eso. bueno, Bueno, gracias. hasta luego. Muchas gracias, Nadia. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.